Esto es Los Ojudos, un podcast de Los Simpson. Mi nombre es Santiago Alonso. Bien, antes que nada, lo primero que queremos aclarar es que esta no es en sí una historia rigurosa de Los Simpson, sino una seguidilla de apreciaciones y una lectura que pretende acompañarlos. Tampoco es en sí muy original en su producción, porque los datos que están por escuchar están sacados de otras revistas. Revista Viva, Revista Láser, páginas varias de internet, oficiales y piratas. Habiendo dicho esto, empezamos. ¿Qué podemos decir de Los Simpson, ya que cumplió 30 años desde que se estrenó? Que se mantiene como la mejor de su clase, que se mantiene como la más longeva, que logró a su vez superar sus orígenes analógicos para transicionar hacia la realidad digital, convirtiéndose en el centro de múltiples referencias y memes en redes sociales. También se puede decir que sigue vigente y activa, incluso cuando muchos dejaron de ver los nuevos episodios y prefieren ser espectadores en loop de capítulos que tienen ya varios años, que es la primera y única serie de dibujos animados realmente transgeneracional. Todo eso es cierto, pero a la vez insuficiente. Los Simpson son también una pasión argentina que se expresa de diferentes maneras, algunas realmente muy insólitas. Uno de los mayores estudios y estudiosos del programa, y que llegó a ser consultado para el documental oficial sobre la serie en 2009, es argentino. Igual que el fabricante de Simpsons de juguetes no oficiales que, finalmente, fue legitimado por el propio creador de la franquicia, Matt Groening. Además, la cuenta en español de Twitter mejor informada sobre la familia de Springfield es también, desde luego, un argentino. Aquí la fiebre amarilla es tal que en 2008 los emprendedores Sergio Brickman y Lucas Puyau crearon una fábrica de cerveza bautizada Dove, igual a la que consume Homero Simpson. Fue un éxito, incluso apareció en el documental oficial Aniversario número 20 de Los Simpson, especial en 3D en hielo, en el año 2010. Esto pasó hasta que la multinacional Fox ordenó la inhibición total de la marca. Lo mismo ocurrió en 2017 con el bar de Moe, réplica del que se encuentra en Springfield, que Damián Díaz y su padre construyeron en Ituzaingó, acá nomás, provincia de Buenos Aires. Pero tuvieron que cerrarlo por orden de la misma multinacional. La pregunta es entonces, ¿cómo llegamos a esto? A finales de la década del 80, Matt Groening, un dibujante de Portland, había comenzado a volverse un hombre popular y un nombre popular. Esto pasaba en el mundo gráfico, ya que había publicado una tira llamada Life in Hell, o sea, Vida en el Infierno, que mezclaba acidez con reflexiones cotidianas en un universo de conejos. Una de esas tiras terminó en manos del productor televisivo Ken Eastin, a quien se le ocurrió llamarlo para que hiciera los separadores de un programa que se estaba realizando, que era ni más ni menos que The Tracy Ullman Show. Este, que no llegó a la Argentina, o por lo menos no masivamente, era un ciclo de humor con sketches protagonizados por una actriz británica conocida por sus imitaciones y también por sus personajes. Para Groening, que pese a todo le costaba llegar a fin de mes, la propuesta era, atractiva, pero mientras esperaba ser atendido en las oficinas del ejecutivo, tuvo miedo de que vender su único éxito fuera demasiado arriesgado, y por eso boceteó rápidamente otra propuesta con las aventuras de una familia totalmente disfuncional. Sin tiempo para grandes inspiraciones, a la hora de bautizar a los personajes, pensó ni más ni menos que en su propia familia, en su papá, Homero, en su mamá, Marge o Marjorie en los documentos, y en sus hermanas, Lisa y Maggie. Así nacieron Los Simpson, que solo comparten con los Groening sus nombres de pila. Muchas de las calles de Portland se convirtieron en apellidos de personajes, como por ejemplo la avenida Flanders o la calle Burns. Los Groening vivían en una casa tan cerca del zoológico que, por las noches, el rugido de los leones despertaba a Matt. Desde pequeño supo que lo suyo era dibujar, y nunca le interesaron otras cosas. De hecho, aún guarda un cuaderno en donde una maestra de escuela, Ainsworth, le hizo escribir 500 veces «Debo mantenerme callado en clase». Un rito que después repetiría su hijo en la ficción llamado Bart. La nueva creación del dibujante de Portland primero apareció en el segmento de 1 minuto en The Tracy Ullman Show, pero debutó con programa propio el 17 de diciembre de 1989 en horario central y con episodios de media hora. Ni propios ni ajenos creían en el éxito del ciclo. ¿A quién se le ocurriría programar dibujos animados para un público adulto? Para colmo de males, eran amarillos, una elección caprichosa que los hacía raros, extraños y diferentes a todo lo conocido. Se trató de una idea de la animadora Georgie Peluce, quien estaba buscando un mayor contraste para sus diseños y jugó con el azul para el pelo de Marge y el amarillo para su piel. En una entrevista en 2007,
Peluche recordó que los primeros bocetos que había recibido eran demasiado sencillos y que el presupuesto original para el trabajo era muy modesto, en un momento donde aún se pintaban a mano. Siempre me gustó el color y sabía que se necesitaba una solución rápida porque los bocetos eran demasiado crudos y tenían poco de dibujo animado. Se me ocurrió entonces en una combinación única que no se pareciera en nada. Y lo cierto es que hoy, cuando alguien en el mundo piensa en Los Simpson, piensa en la piel amarilla y el pelo azul. El éxito fue moderado, pero mucho mayor al previsto, tanto que los ejecutivos de la cadena Fox decidieron una movida arriesgada: llevar el programa a la noche de los domingos para que compitiera con la tradicional sitcom The Cosby Show. El contraste no podía ser mayor: la familia más irreverente y nueva de la pantalla chica contra el clan más popular de ese momento. A Los Simpson les llevó 2 años ganar la pulseada, pero la ganaron. Y fue un furor. Los contenidos provocadores y contestatarios de Los Simpson hacían ruido en las pantallas de Fox, una de las cadenas más conservadoras de Estados Unidos. Para su creador, nunca hubo conflicto, ya que desde joven se interesó por las ideas de Gary Panther, un colega que editó, en 1979, el Ross Talks Manifesto, texto que rechaza la noción de artista como bohemio para abrazar un concepto post-marxista en el que no hay que luchar contra el sistema capitalista para cambiarlo, sino hay que hacerlo desde adentro, para llegar a un mercado más grande y desde allí seducir a las audiencias con causas que, de otro modo, jamás conocerían. En ese sentido, Bart y Homero son quizás los rebeldes antisistema más populares del mundo. De hecho, los escándalos producidos por Los Simpson en estos 30 años son innumerables, como cuando en septiembre de 1990 la entonces primera dama de los Estados Unidos, Barbara Bush, dijo que con su marido no miraban la serie porque era, abro comillas, la cosa más estúpida que habían visto en su vida. La respuesta llegó más tarde con un episodio en el que Bush y su mujer se mudan nada menos que enfrente de la casa de Homero. Entre los primeros espectadores de Los Simpson hubo uno muy especial: el argentino Aníbal Vigil, por entonces director de Editorial Atlántida. Estaba de vacaciones en los Estados Unidos cuando vio algunos minutos del programa en una habitación del hotel. De inmediato le llamó la atención y al día siguiente regresó a Buenos Aires, arrancó de una revista una publicidad del programa y se la dio a Gustavo Yankelevich, quien, recordemos, era por ese entonces el gerente de programación de Telefe, del que Vigil era uno de los dueños. Yankelevich quiso comprar el ciclo para dejar satisfecho a su jefe, pero llegó tarde. Fox se lo había ofrecido a Hugo Di Guglielmo, cabeza de El 13. Sin embargo, el dibujo animado no gustó en la emisora del Solcito y Yankelevich no solo pudo comprarlo, sino que lo hizo por un precio muy bajo. Adquirió los episodios de Los Simpson de media hora por $200 cada uno y desde entonces, 8 de febrero de 1991, no dejaron de pasarse por esa pantalla. Telefe en TV abierta y Fox en cable. Ellos son los grandes responsables de que no haya día en que no pueda verse al menos 2 capítulos de la serie. Fue así que los argentinos conocieron a Los Simpson y el contraste con lo que se veía en pantalla local en ese momento fue contundente. Gustavo Mames, director de la agencia de marketing Interactivity, se interesó tanto por el fenómeno que decidió terminar su carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires con una de las primeras tesis universitarias sobre el tema. Esta especialización lo llevó a ser entrevistado para el documental oficial que se estrenó ya hace una década. Me interesó cómo la serie cambió el paradigma de las telefamilias. Los Simpson era contemporáneo y compañero del canal de Grande Pa, por ejemplo, generando la primera grieta televisiva dentro de la misma programación de Telefe. Hoy, la serie de Groening sigue vigente, pero Grande Pa, Blanco y Negro, Lazos Familiares o cualquiera de esas telefamilias tradicionales suenan por lo menos retro. Ni hablemos de sus antecesores como los Campanelli o The Brady Bunch. Escribí la tesis en 1996 y busqué analizar cómo el modelo familiar perfecto y prolijo le daba lugar a otro, disfuncional, caótico y en definitiva, más real y cotidiano, que en aquellos años eran incipientes y hoy son más habituales. Le cuenta a la revista Viva. Tras haberlos estudiado tanto, el apego por estos personajes amarillos sigue intacto. En las oficinas de su agencia hay una colección de al menos 500 muñecos de Los Simpson, que compró alrededor del mundo y cree que hay mucho para aprender más allá de los gags y los memes. Me gusta mucho el episodio del Homero Móvil, que cuenta cómo un hombre común como Homero puede diseñar un auto, y lo que hace es tan espantoso que termina fundiendo la empresa que lo convoca. Con la comunicación publicitaria pasa algo parecido. Muchos creen que es fácil diseñar anuncios, tomando ideas de diferentes lugares, pero cuando vemos las piezas publicadas, nos encontramos con fieles reflejos del coche monstruo simpsoniano.
El periodista Damián Silverstein era un niño en los 90 y, al igual que toda su generación, veía los episodios tanto en la televisión abierta como en el viejo sistema de cable BCC. Llegó a saber tanto de los personajes amarillos que fue a concursar en el ciclo de preguntas y respuestas Tiempo de Siembra. Nunca me voy a olvidar de las preguntas por las que perdí: el nombre del diario que leían los Simpson, el tipo y factor de sangre del Sr. Burns y el nombre completo de Jeremias Springfield, el fundador de la ciudad. Me ganó el que respondía a preguntas de otra serie, Los Caballeros del Zodíaco, recuerda Silverstein. Puesto a hablar de sus capítulos favoritos y dar recomendaciones, cita el de la boda de Lisa en la 6ª temporada, que transcurre en el futuro y te deja ver cómo sigue la vida de la familia y cómo es el Springfield del 2000. Y ahora que soy padre, no puedo dejar de emocionarme con el episodio en que Homero recuerda cuando nació Maggie o cuando se encontró con su mamá perdida. El artista argentino Matías Calaca es un toy maker. Crea juguetes inspirados en la cultura pop. Entre sus obras se destacan muchas reversiones de Bart, un personaje que encuentra muy versátil para armar nuevas cosas sin que pierda identidad. En 2016, en una de las exposiciones más importantes del género en Los Ángeles, recibió una visita inesperada. Estaba en mi stand cuando se acerca alguien muy interesado en unos juguetes de Bart y Nelson. Me hizo preguntas muy específicas sobre el proceso de creación, sobre los materiales, y me encantó ese nivel de atención al detalle. Entonces yo le expliqué algunas cuestiones del diseño y me respondió que las conocía porque él había creado a los personajes. Ahí se me puso la mente en blanco. Lo volví a mirar y me cayó la ficha de que era el mismísimo Matt Groening, alguien que me resultó muy atento y humilde. Seguimos charlando, le regalé los juguetes y él me dibujó un Bart, que es algo que pocas veces hace. Pero mi verdadero premio fue el día siguiente, cuando cayeron 2 amigos suyos a los que les había hablado de mi arte. Creo que nunca tuve mejor elogio. Matt Groening recomendó mi trabajo, recuerda con gloria. El vínculo entre arte de nuestro país y los Simpson es más íntimo de lo que uno podría sospechar. Groening está en pareja con la artista argentina Agustina Picasso desde hace más de una década. Siempre lejos del ojo público, poco se sabe de la vida privada de la relación. La versión oficial es que se conocieron en una muestra del grupo al que pertenece Picasso, Mondongo, en 2007, y que el flechazo fue mutuo e instantáneo tras encontrarse. Según la prensa estadounidense, los dos se casaron en secreto, pero no hay evidencia fiable al respecto. Sí se sabe que ya son padres de 5 niños y que, si bien los viajes a Buenos Aires son frecuentes y ocultos, ellos están instalados en Estados Unidos. Hasta acá esta edición de Los Ojudos, otro podcast de Los Simpson. Mi nombre es Santiago Alonso y nos reencontraremos en la próxima edición. Espero estar un poco menos resfriado. Dinámica. Excitante. Vender FM